Gracias por continuar en Omelet Político y como lo hemos prometido antes del corte, ya está el Contralor o el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Quintana Roo, Rafael del Pozo Dergal. Bienvenido, Contralor. Muy buenos días, muchas gracias. Como siempre, Omelet Político, gracias por recibirnos y por darnos el espacio para dirigirnos a los ciudadanos de Quintana Roo. Buenos días. Bueno. Pues bienvenido, Rafael. Mucho que platicar, cosas polémicas, cosas también positivas. Y bueno, vamos a empezar por este asunto de la glosa de la Contraloría. Por ahí el informe del auditor. Este informe dicen que, bueno, que salió muy bien, ¿no? Las cuentas de la Contraloría Quintana Roo. Sí, bueno, me parece que hay un avance importantísimo del Estado en términos de la calidad de la información y del ejercicio de recursos públicos. De la muestra total de la auditoría, nos revisaron casi 1.200 millones de pesos de recursos federales, de los cuales apenas observaron el 2%. Del total, 31 millones de pesos. Es decir, en el histórico comparativo, que incluso yo presenté en el Congreso del Estado, en la glosa del informe, el monto observado total al Estado de Quintana Roo ronda casi los 7,000 millones de pesos, de los cuales al Estado, desde que entramos, desde 2006, hasta la fecha nos han observado 253 millones de pesos. De 6,947 millones de pesos han observado a Quintana Roo 253 millones de pesos, de los cuales hemos prácticamente solventado la totalidad. Nos faltaban hasta el último informe 24,810,000 pesos, que ya la documentación está en poder del auditor y está pendiente de respondernos respecto de si tiene o no por solventados estos montos. Y ahora en el informe nuevo que corresponde a la segunda entrega, que es del mes de octubre, ahora se hacen 3 entregas anuales, en febrero, en junio y en octubre. Ahora que se prendió el informe correspondiente al mes de octubre, nos notificaron observaciones por 31 millones de pesos, que 31,360,000 pesos, y aclarando, son observaciones. El propio auditor ha señalado con claridad, lo dijo públicamente, lo publicó incluso él en un artículo que escribió para un periódico a nivel nacional, que las observaciones hechas a los estados no constituyen propiamente irregularidades en el sentido de responsabilidades, constituye solamente apuntes para efectos de aclaración, están sujetos a un proceso de solventación, que por cierto apenas nos notificaron el día viernes pasado. A partir de ese día empezó a correr el plazo de los 45 días que tenemos para solventar, para presentar la información que acredite o no el debido ejercicio del recurso. ¿Qué puede pasar si nosotros no acreditamos el debido ejercicio del recurso? Dos cosas. Una, por un lado, el reintegro de los recursos a la Federación en los montos que no se hubieran aplicado de manera correcta, y en un segundo punto, la probable el inicio de procedimientos de responsabilidad resarcitoria. Estoy extendiendo un poquito porque es un tema complejo, claro, que además cambió desde la entrada en vigor de la nueva legislación en materia de responsabilidades. Cuando se trata de recursos de la Federación y el auditor advierte que hay responsabilidad patrimonial, es decir, que hay daño a la hacienda pública del Estado, ya no es responsabilidad de la Contraloría del Estado el inicio de los procedimientos. Lo inicia el propio auditor por tratarse de recursos de la Federación y lo lleva a través de todas las instancias, incluyendo el tribunal en materia administrativa, o incluso presenta la denuncia ante la PGR por tratarse de recursos federales. En este caso, además del pliego de observaciones que tiene que ver con los montos que ya mencioné, 31 millones de pesos en total, nos presenta un pliego de promoción de responsabilidades administrativas, donde nos solicita iniciemos, ahí sí, por considerar que son faltas pero no graves, es decir, que no constituyen daños patrimoniales, sino irregularidades administrativas en la integración de los expedientes, nos solicita iniciar procedimientos de responsabilidad. Son alrededor de
como 25 o 30 procedimientos de responsabilidad que tendríamos que hacer desde la Contraloría del Estado y que tienen que ver con asuntos no vinculados a daño patrimonial, no están cuantificados. Y por último nos hace recomendaciones respecto de algunos recursos para mejorar los mecanismos internos, digamos, de administración y de control que actualmente tienen dependencias, por ejemplo, como CAPA, como Cintra, como la Agencia de Proyectos, la propia Cefiplan, el IFECRO, ¿no? Nos hace recomendaciones. Este es básicamente, digamos, el resumen de lo que fue lo que presentó el auditor y que se ha manejado a través de redes y con notas periodísticas, digamos, o yo diría más bien con notas que se han difundido a través de WhatsApp y de redes sociales, en donde se han señalado supuestos desvíos millonarios y cosas así, cuando la realidad es esta. La realidad es que el informe del auditor, que apenas nos notificó, está sujeto a un proceso de comprobación, cuando es histórico que el Estado de Quintana Roo tiene un porcentaje de observaciones verdaderamente bajo en términos de la dinámica nacional. Somos de los 5 estados menos observados en el país, cuando venimos, por ejemplo... ¿En qué lugar está Quintana Roo en porcentaje en ese ranking nacional? Estamos en el 5º lugar. En el 5º lugar. De menor cantidad de observaciones, o sea, menor porcentaje. Y además esto no es una trampa, es decir, no es que fue al que menor monto le observaron, sino digamos porcentualmente de la muestra auditada es el que menor porcentaje tiene, es decir, es conforme al tamaño de recursos que ejerce cada estado. Ahí no hay trampa. Sin embargo, secretario, la polémica se desata justamente después de las declaraciones del propio Auditor Superior de la Federación, que para mí incluso cae en una especie de contradicción después en este artículo que publica en El Financiero, en este artículo de opinión, donde explica ciertamente de que no son ya cuestiones definidas, sino son simples observaciones, pero en los documentos que se usaron como fundamento para estas notas parecen ya sentencias en contra principalmente de la Cefiplan por algunos recursos utilizados. El IFECRO, sale muy mencionado por este asunto del programa Escuelas al 100 y es normal que surja esta polémica en la sociedad, sobre todo con un gobierno que la bandera de entrada y la bandera desde la campaña fue combatir la corrupción del pasado, que ciertamente llegó a límites pues fuera de todo lo normal. Entonces, claro que causa escándalo, ¿no? Ahí te va, vamos a entrarle, porque para eso venimos, ¿no? A explicar. A ver, por ejemplo, decías, Escuelas al 100, ¿no? El IFECRO. Esa observación tiene 3 observaciones, ninguna tiene monto. Es decir, no hay daño patrimonial en ninguno de los 3 casos. Te voy a leer, por ejemplo, la primera. Inicia el procedimiento, es una promoción de responsabilidades administrativas a cargo de la Contraloría, y dice, inicia el procedimiento administrativo correspondiente por irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no presentaron evidencia del finiquito de obra, el acta de entrega-recepción, la fianza de vicios ocultos y no utilizaron la bitácora electrónica del contrato número fulanito de tal. ¿Me explico? Son temas de carácter administrativo, son procedimientos que se deben de seguir, que no se cumplieron. Que no se cumplieron a criterio del auditor, y que no quiere decir que no se puedan resolver, es decir... Sin embargo, el responsable tiene ya una... El que no se haya tenido a la vista el auditor la fianza de vicios ocultos no quiere decir que ese tema no pueda resolverse presentando la fianza. ¿Me estoy explicando? Es decir, no es un tema que a veces, digamos, se llama preconfronta, cuando el auditor termina su procedimiento de auditoría, presenta unos resultados preliminares a las instancias auditadas y le dice, mira, esto es lo que veo, esto es lo que encontré, esto es lo que tengo, tienes información, documentos adicionales, y nos da normalmente 7 días. Ese es más o menos el procedimiento. Pero, por ejemplo, a veces dentro de los 7 días no se termina de completar o se presenta información de manera extemporánea que él ya no valora en esta etapa, digamos, de presentación de resultados, pero que sí nos aceptan dentro de esta etapa de solventación, ¿no? Y que pueden resolverse o subsanarse. Hay temas como el uso de la bitácora, que no es subsanable porque se acredita que no se utilizó, y nosotros como Contraloría constantemente estamos solicitando a los ejecutores el uso de la bitácora electrónica. Algunas obras llevan bitácora física,
¿no? Pero se debe de privilegiar la utilización de la bitácora electrónica. Pero, por ejemplo, un acta de entrega-recepción, pues sí podría tener una consecuencia de inconformidad tal vez por alguna de las partes, o sea, volarse un documento tan importante. No, te voy a explicar qué significa. Por ejemplo, normalmente significa que en el proceso constructivo, vamos a hablar una obra cualquiera, vamos a poner una que ubique a los ciudadanos, la megascultura, sí, o la ciclovía de Benito Juárez. Son obras que tienen muchos elementos y que cuando en el momento del acta de entrega-recepción se firma con la ejecutora, con la empresa y con quien va a recibir en administración bajo su responsabilidad el cuidado y el mantenimiento de la obra. Si llegan las partes al día del acta de entrega-recepción y hay un foco fundido, históricamente no se firma el acta hasta en tanto no se resuelva el pendiente, ¿no? El defecto o el pendiente, ¿no? Sí, que se observe el día de la visita. Esto es un tema que no solamente pasa en Quintana Roo, pasa en México, es un problema, ¿no? Porque un foco no debería de evitar o de atrasar la entrega-recepción de una obra de millones de pesos. Sin embargo, en la realidad así funciona, desafortunadamente. Lo que tendría que haber quizás es el acta de entrega-recepción y hacer los descuentos, ¿no? Pero este es un procedimiento que no permite, por lo menos no se permite en materia de obra pública, sí, ¿no? Lo que hay es un defecto en el cumplimiento del contrato, entonces se tiene que subsanar y a veces esas variaciones pueden llevar 15 días, un mes, a veces es un tema que tiene que ver con un pozo de acepción, con una banqueta, con la calidad de la pintura, con algún despostillamiento, con algún accidente que sucedió días antes u horas antes, ¿no? De la entrega-recepción y que tiene que ser reparado para poder hacer el acta de entrega-recepción. Es decir, no quiere decir que no esté la obra, ¿no? O que se haya, o que se haya sustraído un documento del expediente. Quiere decir que no se ha concluido con la parte que, digamos, a través de la cual la empresa, la ejecutora, culmina la etapa constructiva, la entrega a quien le contrató y a su vez el contratante, digamos, de la obra entrega en administración, ¿no? el bien o la infraestructura, sí, para quien, por ejemplo, es muy común que a lo mejor, digamos, en el caso del el IFECRO construye las escuelas pero no las administra. Claro. ¿No? Las administra la Secretaría de Educación. Entonces, participa el contratista, participa el IFECRO y participa desde luego la Secretaría. ¿No? Con el permiso de la Dirección General y propietarios del canal y demás, ¿qué tal si nos saltamos el bloque comercial que ya corresponde en este momento y nos seguimos de frente? Vale la pena. A mí me interesa, Rafael del Pozo Delgado, Contralor de Quintana Roo. Entiendo la argumentación, por supuesto, insisto, yo agradezco que sea un funcionario entrón que dé la cara, porque lo primero que la gente reclama es atención, en eso creo que estaremos de acuerdo. Si lo satisfacen o no los argumentos ya es otro rollo, pero lo primero es responder con atención a las demandas de la gente. Me sigue chocando un poco. No hable de choques, don Rubén. Y lo voy a decir de la manera más coloquial posible. Una parte de la argumentación que no me gusta es la de antes se robaban 7,000 millones y hoy no hemos podido comprobar de momento solamente 60 o 30 o 20. Me parece a mí... sigo con mis términos absolutamente coloquiales. ¿Cuál es la diferencia entre una prostituta de afuera del mercado altamirano en esta ciudad de Chetumal y una en París? El idioma. Solamente el precio y el idioma. De ahí en fuera terminan exactamente igual. Entonces, me parece que se debiera de ser un poquito más respetuoso para con la gente, al calificar las cuestiones por el término de montos. No es más ladrón el que se roba 700 millones que el que se roba 5, todo depende de las, de las condiciones. Eso por un lado.
Y por otro lado, asuntos muy puntuales que han sido señalados, y me parece que desde la esfera estatal igualmente admitidos. ¿Cómo se califica si no es hay pecados de comisión y pecados de omisión? ¿Cómo calificar el desempeño de un funcionario, en este caso de una funcionaria, la secretaria de Turismo, en la no aplicación de recursos que todos sabemos que no es nada fácil que se consiga la aportación por parte de los órdenes federales? Primero, precisar cuánto fue lo que se tuvo que devolver a la federación porque no se ejerció. Porque ya no sé si fueron 6 o 30 millones o 200. Ahorita le doy el dato. Venga. Tiene usted toda la razón, Rubén. No podemos tener tolerancia respecto del uso indebido de los recursos públicos. En eso tiene usted toda la razón. No importa si se trata de un peso o miles de millones de pesos. No fue en ese sentido el comentario, sino el sentido fue en el sentido del abandono y de los porcentajes que normalmente que se observaban. No existe ningún estado del país que no tenga observaciones de auditoría. Sí, se entiende. Es decir, todos los procesos de auditoría... Un auditor que no hace observaciones lo despiden. Culminan con observaciones de diferentes tipos, ¿no? Y a diferentes montos. Lo que yo quiero hacer evidente es que el monto, digamos, histórico que se solía observar, las irregularidades que se solían observar al estado de Quintana Roo, aquí usted incluso está viendo la gráfica, de 2012, por ejemplo, a 2016, pues suman 6.693 millones de pesos, pero no solamente suman ese monto que no fue atendido, que no fue comprobado, ¿no? Y que fue heredado a una nueva administración, y nosotros hemos atendido que un pedazo importante de esos 6.600 millones, yo hace rato dije 6.900 porque estaba sumando los 250 millones que han observado a esta administración. De ese monto, la gran mayoría han terminado no solamente en recursos que no hemos comprobado, porque no existe comprobación posible, sino que además hemos tenido que presentar denuncias penales por la presunción del desvío de los recursos públicos. Ahí es donde está el matiz. La diferencia es que a diferencia de esos recursos, en las observaciones que sí se han hecho evidentemente al desempeño y al gasto de esta administración, nosotros hemos comprobado prácticamente la totalidad. De hecho, le diría, de los 253, solamente faltan por acreditar los 31 que fueron informados en octubre, porque los demás ya nos respondieron 149 millones de pesos solventándonos, ya están solventados ese monto, 24.810.000 pesos que tiene documentación el auditor pendiente de pronunciarse. Yo no puedo decir de antemano si lo va a tener por solventado o no, pero creemos que lo vamos a poder resolver. Y la diferencia, entonces, tiene usted toda la razón, no debe existir, y por supuesto el papel de la Contraloría y del Gobierno del Estado tiene que ser cuidar absolutamente todos los recursos sin distinción. Y respecto a su segunda pregunta, que tiene que ver con los recursos fue Prodermágico, fueron observaciones que se hicieron bueno, no propiamente a la Secretaría, sino al fondo, ¿no? Al fondo, en donde se nos solicita el reintegro de esos recursos, precisamente por que no se ejercieron. Es decir, se había autorizado originalmente la inversión de recursos para el desarrollo del camino de Xcaval, ¿no? Eran dos montos, uno de 6 millones y fracción y otro de 3 millones alrededor, eran 9 millones en total, ¿no? Que tenían dos fuentes, digamos, o dos contratos distintos, ¿no? De estos recursos, ustedes saben que por razones de imposibilidad material, es decir, habiéndose aprobado el proyecto, no fue posible desarrollar los trabajos por razones de la comunidad. No se dieron, no se generaron las condiciones con los ciudadanos propietarios de los inmuebles para poder obtener los permisos, la tenencia de la tierra y desarrollar obra pública. No se puede hacer obra pública en inmuebles de particulares.
tenía que el Estado tener certeza de la propiedad o del derecho para la ocupación, ¿no?, de esa, para llevar a cabo los trabajos del camino, para poder entonces sí haber hecho la inversión. En los terrenos ejidales. En los terrenos ejidales. Como no fue posible hacerlo, entonces lo que corresponde es lo que se hizo, regresar el dinero a la Federación. Es decir, en sentido estricto no existe un daño, ¿no? Simplemente la imposibilidad de teniendo un proyecto, habiéndolo presentado a la Federación, habiéndose aprobado el proyecto, habiéndose aprobado el recurso, se mandó al Estado de Quintana Roo, pero en el Estado de Quintana Roo no fue posible obtener las autorizaciones y los permisos. Y ahí voy. A ver, ¿cómo demonios se puede armar un proyecto con toda la normatividad, obtenerlo a satisfacción y que se obtengan los recursos y luego que lleguen y que te digan acá, oye, es que yo no sabía? No, sí sabíamos, y había un preacuerdo, ¿no?, respecto del costo, pero no se amarró con los ejidatarios, ¿no?, de los ejidatarios, y al final, exactamente. ¿Y qué pasa? Que desafortunadamente los recursos son anuales. ¿Y qué pasa? Que tramitar el recurso es pues ustedes lo saben, no es llegar y decir, oye, tengo aquí un proyecto y dame el dinero, ¿cómo no? ¿Dónde te lo deposito? ¿No? Es un trabajo que hay que hacer y que además cuesta mucho trabajo refrendar recursos de un año para el otro. ¿No? No hay un daño en términos de números, porque simplemente se reintegró, pero sí hay un daño para el presupuesto porque hay una tachita y el año que entra ya no va a ser fácil bajar esos recursos. Bueno, independientemente de que para la Contraloría, ¿no? Yo no tengo la certeza, pero por lo que se escucha, es muy probable que recursos como estos de Poder Mágico, por definiciones del gobierno federal, se cancelen, ¿no? Así como se están cancelando, por ejemplo, recursos, por ejemplo, de promoción turística, ¿no? Y algunos otros temas que son definiciones que está tomando la Federación, y donde, bueno, el Estado, pues ahí es mirón de palo, es decir, no puede hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, Contralor, hay un tema muy importante de una denuncia que recibimos aquí en Omelet Político, una denuncia que puede ser confirmada y que quizá tú tengas alguna información al respecto. Sí. La CEDARU en su momento, ahora CEDARPE, fue un gran pozo sin fondo, según datos presentados en su momento, tanto por la Auditoría Estatal como por la Contraloría. Es decir, malos manejos. Si no mal recuerdo, se habló de al menos un desvío o presunto desvío de unos 3,000 millones de pesos en el gobierno anterior. Tenemos calculados casi 5,000. 5,000 millones de pesos. Bueno, con malas prácticas y todo esto. Pero recientemente algunos productores... Es a nivel presuntivo, digo, quiero ser muy claro en esto, porque hemos sido muy respetuosos de la garantía. Presuntos desvíos, así como tal. Pero recientemente algunos productores campesinos nos hicieron llegar información de que las prácticas o las malas prácticas del pasado persisten en la CEDARPE. Es decir, que a ellos les entregan apoyos en especie de calidad mediana a precios infladísimos. En este caso nos pusieron bien claro el tema del frijol jamapa, la semilla de frijol que se entregó recientemente, y que según los productores compran la tonelada a un costo de 60,000 pesos cuando el costo de mercado es de 15,000, y a ellos les dan ayuda a ese precio inflado que no corresponde a lo que se gasta. Después Jorge Rodríguez logró entrevistar a Antonio Rico Lomelí, el subsecretario, y reconoció que hay un sobreprecio. Bueno, él dijo que 45,000 pesos por tonelada, que sigue estando muy por encima de lo del mercado. La Contraloría está atenta a estas situaciones. Hay también una revisión de cómo están estas negociaciones con los proveedores y si lo que se está comprando de insumos se compra a precios reales o precios inflados, porque fue una práctica bastante común en la anterior administración. Yo te diría, Anuar, que lo más importante aquí es que los ciudadanos nos den la información, o sea, presenten las denuncias. Directamente. En TACPOL. En TACPOL es lo ideal, es decir, nada sustituye la posibilidad de tener al ciudadano participando activamente dentro del expediente y diciendo, aquí están las pruebas, aquí están los documentos, yo soy fulano de tal, a mí me dieron esto, yo pagué tanto, ¿no? Eso es una evidencia que pues termina siendo contundente, ¿no?, para efectos de la imposición eventualmente de las sanciones. La Contraloría no puede seguir el rumor, ¿no? La Contraloría opera con recursos públicos. Si yo hubiera seguido el rumor
de todo lo que se ha publicado estas 4 semanas respecto de lo que pasó después de la comparecencia del auditor, ¿no? Me hubiera gastado probablemente la tercera parte del presupuesto persiguiendo mentiras o medias verdades. Yo me baso en documentos. Si hay denuncias, yo les suplico a los ciudadanos de Quintana Roo, confíen en la Contraloría, confíen en las autoridades, presenten la denuncia, denos el voto de confianza. Si no cumplimos, díganoslo, reclámenlo, pero denos la oportunidad de servir como estamos obligados y comprometidos a servir, presentando las denuncias. Denos la información para que nosotros podamos ir y hacer las revisiones pertinentes, y entonces sí, si no cumplimos con nuestra responsabilidad, reclámenos. Pero desde luego es inaceptable, no puede haber sobreprecios, ¿no? Es muy importante el trabajo que se tiene que hacer, sobre todo de apoyo al campo en Quintana Roo, porque el sur del estado es la prioridad del gobernador, eso está clarísimo. Dato adicional, la queja de los campesinos es que los mismos proveedores del pasado, los consentidos, son los proveedores de hoy. Es decir, no ha cambiado absolutamente nada en el tema de atención al campo. Ese es un rumor. Ese es un rumor. Por ejemplo, mira, te voy a decir... Sí, yo te entiendo. Hace unos días, que calificas como rumor, no hay una denuncia formal. Exactamente, no sé ni cuál es el nombre del proveedor. Es decir, por ejemplo, hace unos días salió en Animal Político en la Ciudad de México y se publicó en redes que Quintana Roo, que la empresa Hargi era Hargi SASB, que defraudó, así decía la nota, defraudó a Pemex y a no sé cuántas autoridades de nivel federal, es proveedor del estado de Quintana Roo, ¿no? Sigue teniendo contratos con Quintana Roo. Y yo les digo, mentira, absolutamente es una mentira. Hargi SASB tiene un registro como proveedor en el estado de Quintana Roo, pero no se le ha asignado un solo contrato en esta, por lo menos en esta administración, un solo contrato, ni se le ha pagado absolutamente un solo centavo. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con la manera en la que... Bueno, nada más para pasarte el rumor completo, dicen que los proveedores consentidos son Dipasto, de Ramón Díaz, y American Seed, que han trabajado con Sedarpe y con la Zagarpa desde todo el tiempo, hace más de una década. Con mucho gusto yo me llevo la información, reviso, desconozco si el contrato con el proveedor lo hace la Federación o lo hace el Estado respecto de la proveeduría. Yo no sé si nos entregan el recurso para que nosotros compremos. Interesantísimo conocer el detalle. Exacto. Sí. Y con mucho gusto me llevo el compromiso. Así como me llevé la vez pasada el tema de la revisión de la obra y de la pavimentación, y fuimos a hacer la revisión, igualmente me llevo este pendiente para revisarlo con mucho gusto. A ver, Rafael del Pozo de Real, otro asunto relacionado con la Sedarpe, que no sé hasta qué nivel, ojalá que sea total la intervención posible. Los productores de piña, escuché incluso al gobernador en alguna intervención ponderar la construcción de una procesadora de piña en Río Verde. Y luego escuché aquí una nota informativa, vi el testimonio de los productores de la cuenca piñera, estos que se ubican acá en Pedro Antonio de los Santos y demás, decir que es un negociazo de funcionarios de la Sedarpe con productores ganaderos de Río Indio, que ni cuenca piñera hay en Río Indio, en el Río Verde, pero que por alguna razón decidieron las autoridades construir la planta procesadora allá donde no hay producto, donde no hay productores, donde no hay carretera, la vocación es diferente totalmente, donde no hay carretera, donde no hay carretera. La infraestructura para ese tipo de plantas. Bueno, pues qué demonios está pasando, y señalan directamente a Pedro Pérez Díaz como operador que les exige moches y demás, y que por negarse a los actos de corrupción entonces los margina y los castiga. Yo se lo voy a contestar así. Venga. Yo recibí en mi oficina a una parte de los ciudadanos que se quejaron del tema de los apoyos de la cuenca piñera. El tema jamás se me mencionó en mi oficina, ni hay denuncia respecto de lo que usted señala respecto de moches, ni nada que se le parezca, ni solicitud de recursos, sino el reclamo de que sean considerados en el programa de apoyos, porque consideraron en ese momento, cuando se acercaron conmigo, de que se habían concentrado los apoyos en un pequeño grupo y se había excluido a otro grupo.
Eso, en términos formales, no constituye una responsabilidad atendible a través de la Contraloría. Eso es, puede ser, si quieres, un mal diseño del programa, una incorrecta cobertura, puede ser lo que guste y mande. Sí, pero Rafael no del Pozo Delgado no va a hacer la chamba. Yo no de todos puedo los hacer el secretarios. trabajo del secretario, exactamente. Entonces, ahora, si por otro lado existe un acto de corrupción o un posible acto de corrupción, porque alguien está pidiendo algo indebido, incorrecto, condicionando los apoyos o cualquier otro acto similar, desde luego estoy a sus órdenes para recibir la información, ¿no? Y para atenderla con la verticalidad y con la prudencia y con la diligencia que el gobernador ha instruido a la Contraloría para atender. No hay diferencias en este gobierno entre los servidores públicos, no importa si eres secretario de despacho o si eres jefe de departamento, desde el más encumbrado hasta el más sencillo de todos los servidores públicos, tenemos que rendir cuentas de nuestros actos. Lo que es importante es tener los elementos, tener las denuncias para de ahí poder partir y en todo caso, bueno, pues que sea responsable, no por el rumor, ni la envidia. Ahí está la manera de conducirse de Rafael del Pozo Delgado, y por lo cual me cae bien. Vamos a hacer de cuenta, los entretelones en este programa, Rafael del Pozo, se ponen mejores que el programa. Decimos más barbaridades, a veces con palabras subidas de tono. Vamos a hacer de cuenta que estamos en un entretelones, como que nos fuimos a comercial, ¿no? Y contéstame, que un cortito total, nada más. Nadie nos oye. Nadie nos oye. Estamos en corte. Es de verdad, puedes dar tu palabra, puedes dar fe de la voluntad de Carlos Manuel Joaquín González en este tema de combate a la corrupción, de cero tolerancia, en esta batalla que a veces, a mi juicio, es mi opinión personal, parece perdida, de insistir tanto en esto y de tener que lidiar con una evidente guerra sucia y una evidente y marcadísima, y me van a volver a regañar, pero ni modo, incapacidad por parte de la parte oficial de contrarrestarla, que a mi juicio es tan sencillo como esto que haces, dar la cara, explicar de frente a la gente. A ver, venga. Pues aprovechando que no nos oye nadie, déjeme decirle, no solamente la corrupción, sino creo que el primer elemento de corrupción grave en la administración, no digo en el Estado, digo en general, es prestar un servicio para el cual no estás capacitado, ¿no? O sea, si no tenemos la preparación para poder enfrentar una responsabilidad y nos vendemos como expertos es un acto de corrupción. Sí, ya nos llevó el carajo. ¡Ah, caramba! Entonces, yo creo que es muy importante que, y el gobernador así lo ha visto, por eso quise empezar con esa aclaración. El gobernador, el daño que se le ha hecho al Estado por la improvisación, la falta a veces de capacidad para liderar proyectos, temas, asuntos, para hacerlo dentro del orden, no nada más empresarial, administrativo, económico, sino siguiendo las reglas del servicio público, que son distintas. Hay muchas personas que creen que que el gobierno debería funcionar como la iniciativa privada. Esto no es posible. La administración pública tiene reglas muy distintas. Y entenderlo es fundamental para poder dar resultados, porque si tú en una empresa no cumples las metas, pues a lo mejor te corren o te dan otra oportunidad, pero si en el gobierno no lo haces, pues te obligan a devolver el dinero, a lo mejor el daño patrimonial, desvío de recursos públicos, tiene otras implicaciones. Sí, pero también viene lo político de que no cumpliste, como dices, con eso que se espera al momento de ofrecer tus servicios. Voy a eso. Entonces decía usted, ¿realmente hay compromiso del gobernador? Por supuesto, no hay otra opción para sacar a este Estado adelante que atender el problema de la corrupción. Lo que me parece que el gobernador tiene muy claro es que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se acredita. Vamos sobre documentos y vamos sobre hechos,
porque de lo contrario es que ¿quién va a cerrar la puerta? Claro. ¿No? Y o sea, a mí me han acusado de todo, desde que yo empecé mi trabajo en el servicio público, lo he dicho de broma, ¿no? O sea, de veras, me han acusado de lo que se puedan imaginar. ¿No? ¿Por qué? Porque en su momento trabajé en la administración de Gregorio Sánchez Martínez y luego de Julián Ricalde. Me dijeron que yo fui socio, que no sé cuántos millones de bla bla bla, que yo me llevaba 20 y tantos millones de pesos al mes. Y nomás fueron 18. De Ciresol. Fue poquito. A ver, si yo tuviera esas cantidades de dinero, no se notarían, estarían en algún lado. Dicen que el amor y el dinero bueno, y otras cosas no pueden contar. No se te ve ni dinero ni nada de tarugo. Lo que le quiero decir es normal que en el servicio público haya señalamientos. Sí, claro. Es desafortunado que en el estado de Quintana Roo, durante el 2015, fue el estado que más dinero gastó en publicidad oficial. Es decir, que se pagaba para comprar la línea editorial. Esto es un problema serio a nivel nacional y a nivel estatal. Y desde luego hay mucha gente enojada, ¿no? Porque se recibe o porque no se recibe. O porque aquel recibe más de lo que recibo yo. Claro. Y no estoy hablando solamente en medios. Estoy hablando de empresarios, estoy hablando de sectores de la comunidad que muchas veces no habla en función de, digamos, de la justicia o de la verdad, sino en función de del lugar que juega, de los intereses en esta organización, ¿no? Entonces, desde luego el gobernador me ha instruido, primero cuidemos los recursos, es decir, pongamos orden administrativo, limitemos los espacios en donde la corrupción se da. El que crea que toda la corrupción está en los secretarios y en los subsecretarios y ellos son los que, perdónenme, todo el aparato es un aparato que está contaminado. La corrupción es un fenómeno de redes, de redes que van desde arriba hasta abajo, en donde todo mundo obtiene un beneficio. Y desmantelar estas redes de corrupción no es un trabajo ni de 15 días ni la voluntad de un hombre. Debe ser la convicción de absolutamente todos los ciudadanos de Quintana Roo, que deben estar dispuestos a decir basta. Ya no más, no voy a dar un peso ni voy a pasar, ¿no?, por estos esquemas cuando me benefician y a señalar cuando no me benefician, ¿no? Sí. Que también, seamos honestos, don Rubén, así ha funcionado. Cuando es en mi beneficio no es corrupción, ¿no? Es fortuna. Es que los astros se alinearon, ¿no? Y entonces obtuve un beneficio justo al que tenía derechos desde hace muchos años. Pero cuando no es en mi beneficio, entonces son corruptos, ¿no? Son unos hijos de su tal por cual. ¿Nos quedan cuánto, Jorge? Ya, minutos. Muchísimas gracias. Te estoy diciendo lo que no. No. Y para hacer una acotación, si hay un espacio donde no hay absolutamente censura, lo digo, es aquí. Y damos fe además menos vamos a tijeretear al contrario. En lo personal coincido completamente con la observación. Yo lo dije porque como usted me dijo que no nos oía nadie, pues me dijo vamos a hablar las cosas, pues yo le estoy contando. Por eso. ¿No? Si esto hicieran todos los funcionarios del gobierno, muy diferentes. Otro gallo les cantaría, porque también, así como dices, el ciudadano tiene gran responsabilidad, pero el equipo que conforma al gobernador y el equipo que le debe al gobernador esta oportunidad, pero infinidad de diferencias a lo que tú vienes y platicas aquí a lo que otros. Pues yo estoy encantado de estar con ustedes, como siempre muy agradecido, reiterarles de veras mi agradecimiento honesto y mi voluntad de estar aquí cuantas veces me lo permitan. Es importante, hay que informar a los ciudadanos, es un ejercicio permanente, tiene que ser así. De hecho, a partir de esta experiencia que tuvimos con el tema del auditor, yo me he propuesto que con cada corte de la auditoría vamos a hacer una rueda de prensa al día siguiente. Es la mejor manera de no entrar en estos temas de debate, especulación y tal. Sacan hasta palcos añejos, ¿no? Que pasaron hace 6 meses, 8 meses. Bueno, sacaron, por ejemplo, un tema que tiene que ver con unas observaciones de junio de FASA y de Seguro Popular,
exactamente, y que además esos documentos ya están en poder del auditor porque corresponden a un periodo anterior. Sin embargo, lo presentan como si fuera parte de esta auditoría. Es lo que te decía, es este proceso de desinformación interesada, en mi opinión. Nos quedan muchos asuntos en el tintero, pero la producción que sí. Que ya, vámonos, dicen. Ay, es carísimo el tiempo en televisión y tan corto también, ¿no? Mi remedio, despide el programa, Jorge. Hombre, pues por favor, muchísimas gracias. Con nuestro agradecimiento puntual a Rafael del Pozo Delgado, sí, el Contralor de Quintana Roo. Muchas gracias. Muchas gracias a usted que prefiere Omelet Político, y desde luego muchas gracias a don Carlos Toledo Cardenel, el comandante supremo de estas Fuerzas Armadas de Canal 10, y siempre en la memoria su señor padre, don Eduardo Toledo Parra. Pase muy bonito Tuch de la semana. Muchas gracias. Más y mejores oportunidades para todos. Gobierno del Estado de Quintana Roo.